Hola a todos. Bienvenidos a la ponencia Uso de GeoGebra y anaglifos en el aprendizaje de elementos y propiedades de cuerpos geométricos. Presentamos José Francisco Villalpando Becerra y Rafael Pantoja Rangel. Ambos pertenecemos al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Estamos en el marco del 18º Foro de Investigación de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Introducción. Este trabajo, que se inscribe en el campo de la enseñanza de las matemáticas, presenta la posibilidad de la utilización de GeoGebra y de la estereoscopía como auxiliares en el proceso de enseñanza de algunos contenidos conectados a la geometría euclidiana, en especial de elementos y propiedades de cuerpos geométricos. Más específicamente, se pretende analizar la influencia de los anaglifos en la visualización de figuras tridimensionales y, consecuentemente, en la asimilación de conceptos que demanden una visión tridimensional. Empezaremos hablando de la visión humana. La visión del hombre es binocular. Esto quiere decir que el cerebro humano interpreta la realidad a partir de dos imágenes, las que percibimos por cada ojo, con pequeñas diferencias entre sí debido a la separación de los mismos, que en el hombre en promedio son unos 6.5 centímetros, además al ángulo de visión de los mismos ojos. Cuando ambas imágenes llegan al cerebro a través del nervio óptico, estas se fusionan en una sola imagen, aportándonos la sensación de tridimensionalidad o relieve. Esta es la base de la visión estereoscópica. Este proceso se denomina estereopsis, del griego estéreos, que significa sólido, y opsis, que significa visión. En esa imagen podemos ver dicho proceso. Técnicas de profundidad y 3D. Existen diversas técnicas que se utilizan para dar la sensación de profundidad y tridimensionalidad del entorno y de los objetos. Entre las principales se tiene la perspectiva, en la cual los objetos disminuyen aparentemente de tamaño al alejarse del observador. También tenemos el solapamiento, que consiste en que los objetos próximos tapan a los objetos más alejados. También está el sombreado e iluminación, en el cual la tridimensionalidad de los objetos se ve realzada por medio de iluminación lateral. Contamos también con la atenuación, en la cual los objetos lejanos aparecen más difuminados o desenfocados. También está el enfoque, en el cual el ojo debe adaptarse teniendo en cuenta la distancia del objeto. Y finalmente, la transparencia, en la cual se aprovecha la transparencia del objeto para enfatizar la sensación de profundidad. ¿Qué es la estereoscopía? Bueno, literalmente en griego significa estéreos, sólido, y escopia, acción de ver. Se refiere a las técnicas que nos permiten que cada ojo vea una imagen distinta para poder ver el efecto de profundidad, es decir, la visualización de imágenes de dos dimensiones como si estuvieran en tres dimensiones, también llamado usualmente 3D o tercera dimensión. Diferentes técnicas de estereoscopía. Bueno, la estereoscopía se puede conseguir de numerosas maneras. Las técnicas más conocidas y accesibles son los anaglifos, ojos paralelos y ojos cruzados. Vamos a mencionar brevemente cada una de ellas. Empezaremos con los anaglifos. Del griego anaglifos, que significa tallado en relieve. Esta técnica usa las diferencias de color entre las dos imágenes y además utilizan gafas con filtros de diferentes colores. Son la base del cine en tercera dimensión. Es el método más común y consiste en crear dos imágenes que están ligeramente desviadas entre sí, asignándoles diversos colores, generalmente rojo y azul. Para esta técnica se requiere de unas gafas con esos colores. Con este método se pueden presentar cansancio visual después de un uso prolongado de dichas gafas. Aquí tenemos un par de ejemplos de estas gafas anaglíficas. La de la izquierda es una elaborada
artesanalmente, manualmente, y la de la derecha es una que se vende en tiendas comerciales o tiendas de video. Aquí tenemos un ejemplo de un tigre en 3 dimensiones con esta técnica, en el cual si usamos las gafas anaglíficas se verá precisamente la sensación de profundidad y relieve requeridos. La técnica de ojos paralelos es el primero y más primitivo sistema de visualización. El observador debe centrar su atención en un punto en el infinito, manteniendo los ojos de visión paralelos. Los ojos observan cada uno su imagen correspondiente, manteniendo sus ejes ópticos paralelos, es decir, como si mirásemos al infinito. Este método suele ser en poco tiempo muy cansado, visualmente hablando, pues se requiere esfuerzo y entrenamiento visual. Aquí vemos un ejemplo de un estereograma. Si hacemos lo que se mencionó anteriormente, veremos una imagen en 3 dimensiones. Bueno, si no logramos verla, esta es la que deberíamos de ver. Un dragón alado. El otro método es el de ojos cruzados. En este caso, las líneas de visión de ambos ojos se cruzan fijándose en un punto medio más cercano. De esta forma, el ojo derecho observa la imagen izquierda y viceversa. Literalmente se hacen viscos para poder ver las imágenes. Con este método también se requiere esfuerzo y entrenamiento visual, por lo que solo se utiliza por periodos de tiempo cortos. Aquí vemos un ejemplo de las 2 imágenes que se requieren para esta técnica, conocidos como par estéreo. Si recordamos, hay un juguete con el cual se puede ver este tipo de imágenes. Es el famoso Viewmaster, que quizá la mayoría de nosotros conozcamos, y precisamente sigue esta técnica. Los 3 métodos mencionados son válidos para generar imágenes tridimensionales estáticas en publicaciones tanto impresas como electrónicas. Es necesaria una buena resolución de impresión, algo difícil en publicaciones fotocopiadas, pero perfectamente viable en publicaciones. Sin embargo, el anaglifo es actualmente el sistema estereoscópico más económico, más utilizado y de los más sencillos de aprender para generar imágenes en 3D. Matemáticas y estereoscopía. A lo largo de la vida de un estudiante, se le ha tratado de comunicar mediante representaciones bidimensionales diferentes conceptos espaciales o tridimensionales. Por citar algunos ejemplos, en química, al explicar los tipos de enlaces atómicos y sus propiedades; en física, al explicar el campo magnético de la Tierra; o en matemáticas, al estudiar el álgebra vectorial, las superficies de sólidos en revolución, o simplemente al estudiar las propiedades de los cuerpos geométricos. Tradicionalmente, los soportes para la enseñanza de estos temas han sido el papel y el pizarrón. No obstante, la revolución informática ha producido nuevas posibilidades para la práctica docente que facilitan notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen programas que permiten proyectar sobre el plano modelos tridimensionales. Esas aplicaciones incorporan señales de profundidad que ayudan a la comprensión de la escena. No obstante, esas señales de profundidad resultan insuficientes en determinadas representaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una esfera o un cilindro utilizando las técnicas mencionadas, como puede ser iluminación y sombreado. En la actualidad, existen diversas áreas de la ciencia que se destacan por el uso de las representaciones estereoscópicas, como son la geología, química y medicina. Si bien la lista de áreas podría extenderse considerablemente. Pero, en matemáticas, el uso de representaciones estereoscópicas es poco explotado. Sin embargo, las posibles aplicaciones de la estereoscopía en matemáticas son bastante amplias, ya que cualquier representación matemática que tenga que ver con cuestiones tridimensionales, como geometría analítica del espacio, superficies, cuerpos geométricos, vectores, etc., pueden ser mejor apreciados si se utilizan anaglifos para su visualización, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. Tenemos un toro, una esfera, una superficie, álgebra vectorial y otra superficie. Si los pudiéramos apreciar con las grafas tridimensionales,
el efecto de profundidad y relieve sería bastante considerable. Libros y materiales estereoscópicos para matemáticas. Después de una búsqueda muy larga en Internet de materiales o libros que pudieran contener elementos estereoscópicos, en particular anaglifos, solamente se encontraron los siguientes, que como se aprecia, son relacionados con la geometría. Por cuestiones de idioma de los mismos, solamente vamos a mostrar las imágenes. GeoGebra y estereoscopía. Con GeoGebra, en la vista gráfica 3D, se pueden crear objetos tridimensionales, los cuales pueden ser utilizados en la enseñanza de diversas áreas de las matemáticas. Aquí tenemos una imagen de precisamente la vista gráfica 3D de GeoGebra. Además, GeoGebra cuenta con la técnica estereoscópica del anaglifo, la cual aparece como proyección para lentes 3D, la cual puede ser aprovechada para la enseñanza, entre otros temas, de los cuerpos geométricos y sus propiedades. Aquí tenemos precisamente la proyección para lentes 3D. En esta imagen, que es una captura de pantalla del applet que se creó para la pirámide anaglífica elaborada con GeoGebra, podemos ver algunos de sus elementos y propiedades de la misma. Al modificar diversos elementos como la altura y el lado, la misma imagen va actualizando los valores y además se van actualizando la imagen, la vista de la misma pirámide. Aquí tenemos otro applet que se creó para un cubo anaglífico, también elaborado con GeoGebra. Aquí tenemos una captura de pantalla más del applet que se creó para el cilindro anaglífico elaborado también con GeoGebra. Y finalmente aquí tenemos otra captura de pantalla del applet que se creó para los prismas regulares anaglíficos también elaborados con GeoGebra. A continuación vamos a ver un pequeño video que dura aproximadamente un minuto, donde se ve cómo es posible manipular algunos de los elementos de la pirámide, principalmente el lado y la altura. Vemos que con estos deslizadores, cuando los modificamos, se modifica precisamente la imagen de la pirámide y en el lado izquierdo se actualizan los valores que se obtienen al considerar los nuevos valores ingresados por los deslizadores. Podemos girar la imagen para apreciarla mejor. Vean, podemos girarla y al mismo tiempo podemos estar manipulando los valores de la altura y el lado. Nuevamente se modifica la imagen y los valores, los datos de los elementos y propiedades que están del lado izquierdo. Lo único que hace falta para percibir esa sensación de profundidad y relieve son las gafas anaglíficas ya mencionadas anteriormente. Estas son relativamente económicas y fáciles de elaborar. En internet se pueden encontrar diversos tutoriales de cómo construirlas utilizando cartón, mica o celofán. Además ya las podemos conseguir en internet en diversas tiendas que se enfocan en ese tipo de productos. También existen lugares dedicados a la venta de equipos y accesorios de iluminación y fotografía donde las podemos adquirir. Aquí está un esquema para la elaboración de dichas gafas. En esta imagen vemos cómo quedan nuestras gafas anaglíficas ya terminadas. Consideraciones finales. En matemáticas, el uso de representaciones estereoscópicas es poco explotado. Si en otras áreas se utiliza, veamos cuáles. Del lado de izquierda a derecha, una revista, un libro para colorear, una película y un cómic. Bueno, ¿quién valdría la pena experimentar esta técnica en matemáticas? La utilización de anaglifos junto al uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas, en particular de las propiedades y características de los cuerpos geométricos, si se conduce bien, puede conseguir que el alumno
a través de esta experiencia visual, asimile mejor el tema. Además, la visualización de figuras tridimensionales, que podría ser un obstáculo, pasará a ser motivador en el aprendizaje, pues el uso de los anaglifos, además de eficaz, atrae al estudiante debido al atractivo ya conocido por muchos de ellos, tanto en videos como en los cines. La visión 3D. Aquí vemos dos casos donde se utiliza precisamente la visión 3D, uno con unas gafas especiales y otro con las gafas anaglíficas. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta?